x cuadrada menos 2x más 1, f de x igual a menos x cuadrada menos x menos 1, f de x igual a 1/3 más x cuadrada menos 2x, f de x igual a x cuadrada más 1, y la otra que va a ser h de x igual a menos x cuadrada. 2, 4, 5, te voy a poner otra. W de x va a ser menos x cuadrada más 1. Ahí está. Entonces, ese es un poco de tarea. Un poco de tarea. ¿Ya acabaron de copiar? ¿Qué dice la última, profesor? H de x, ¿qué más? H de x es igual a menos x cuadrada. Ajá. Y aquí hay otra. W de x es menos x cuadrada más 1. Perdón, creo que lo escribí muy chiquito. No, es que creo la pantalla está muy borrosa. ¿Mi pantalla? ¿Mi pantalla? Así, gracias. Bueno. Pónganse a hacer estas gráficas en serio, para que se ensucien la mano con un poquito de aritmética y para que vean qué es lo que tienen que obtener. El asunto es, cada que yo vea una ecuación de segundo grado en una variable, con una sola variable, eso yo ya sé qué es una parábola. Y nada más de verla, la primera información geométrica que tengo es esa cosa abre hacia arriba o abre hacia abajo, dependiendo del coeficiente del término cuadrático. Y ya lo demás, si quiero una mejor aproximación a la gráfica de mi parábola, pues tendré que calcular el vértice, intersecciones con los ejes. Por cierto, de todos estos 6 problemas, de estas 6 parábolas que les estoy dejando, eso es lo que quiero. Quiero la concavidad, quiero el vértice y quiero la intersección con el eje y quiero la intersección con el eje de las X. Ya les dije, intersección con el eje Y siempre. Todas estas parábolas siempre van a cruzar al eje de las Y, siempre, ¿verdad? También no todas estas parábolas, no todas, cruzan al eje
de las X. Al eje de las Y, todas. ¿Cuándo? Cuando X vale 0. Y al eje de las Y, pues va a depender de dónde está el vértice. Si el vértice está arriba del eje de las X y abre hacia arriba, mi parábola abre hacia arriba, pues claro que no va a tocar al eje de las X. O si el vértice está abajo del eje de las X y mi parábola abre hacia abajo, pues tampoco va a tocar al eje de las X. Entonces el vértice me puede estar dictando si continúo o no para calcular la intersección con el eje de las X. ¿Comentarios? No, pues va a ser que me estrese más a recordar cálculo otra vez. No, hombre, le tienes que agarrar gusto al cálculo y lo tienes que practicar. No, pues sí. Mira, comentario aparte. Yo creo que un matemático debe de estar formado, debe de tener una columna vertebral segura y de buena formación. Segura. Un buen matemático debe de saber cálculo, debe de saber álgebra lineal, cálculo y álgebra lineal. Con esas dos y un poco de álgebra me refiero a fundamentos, digamos hasta teoría de grupos. Con esas tres cosas, un matemático bien formado puede aspirar a mordisquear lo que sea de toda la matemática. Puedes entrarle al análisis, puedes entrarle a la teoría de anillos, a la teoría de campos, puedes entrarle a las ecuaciones diferenciales que andan de moda. Si algo tiene aplicaciones en matemáticas, son las ecuaciones diferenciales. Y hay toda una teoría bastante interesante y bastante complicada y bastante hermosa que tiene aplicaciones. Entonces, no le sacatees al cálculo diferencial porque si no vas a avanzar muy despacito. El cálculo debe de estar dentro de esa columna vertebral que te va a formar. Es lo que te va a mantener erguido. El cálculo, el álgebra lineal y el álgebra, si tú quieres. La teoría de grupos, esencialmente eso. Con esas tres cosas, mira, todo lo demás te puede hacer los mandados. Puedes entender, porque tampoco es muy bien visto y además, pues no es recomendable que un matemático nada más se sepa la tabla del 2, porque cuando le presentan la tabla del 3, chin, ya es un ignorante. Estoy contando algo figurado nada más. Una gente que nada más sabe cálculo y no sabe álgebra lineal, no sirve para mucho. Entonces, ustedes como futuros matemáticos deben de aspirar a tener una buena formación en cálculo diferencial, integral y en varias variables, para que puedan aspirar a temas de análisis matemático, para que puedan aspirar a ecuaciones diferenciales, para que puedan aspirar a métodos numéricos. O sea, puedes irte para muchos lados si tú traes una buena formación en cálculo, traes una buena formación en álgebra lineal, aspiras a entender teorías sofisticadas que te ayudan a resolver problemas aplicados y problemas teóricos. Y la parte de álgebra, pues también, por supuesto, los topólogos y los que hacen análisis también usan cosas de teoría de grupos, teoría de anillos. ¿Sí? Entonces, no le tengan asco a esas cosas. Seguimos.
como no quiero que suene a recetario, voy a hacer lo siguiente. Sin hacer trampas. Quiero que me grafiquen esta función usando cálculo. 1 entre X. ¿Usando qué? Cálculo. Ah. Esta. Bueno, antes de empezar con esa función, cuando yo les ponga una función, pues una función de función algebraica, cuando yo tenga una función algebraica, vean lo que quiere decir una función algebraica. Una función algebraica es una función que está descrita, es una función en donde aparecen sumas, restas, divisiones y raíces. Es muy fácil la definición. Solo aparecen esas operaciones. A lo mejor solo aparecen sumas, a lo mejor solo aparecen restas, a lo mejor solo aparecen divisiones. Por ejemplo, aquí en esta, solo aparece una división, ¿no? 1 entre X. ¿Sí? En la parábola que acabo de borrar, ¿qué operaciones aparecen? Recuerden de qué forma es. Raíces. No. A ver, escribe una parábola. Escribe la que tú quieras. Escríbela ahí en tu cuaderno. Escribe una parábola ahí en tu cuaderno. AX más. AX más es AX cuadrada más BX más C. Más C. Ah. Ok, así genérica. ¿Qué operaciones aparecen? Aparece, por ejemplo, elevar al cuadrado. El producto. Aparece un producto. ¿Qué más aparece? Y la suma. Sumas. Ese es un ejemplo de una función algebraica. ¿Sí? Este es otro ejemplo de una función algebraica. En las funciones algebraicas te aparecen sumas, restas, te aparecen multiplicaciones, potencias, Divisiones, raíz cuadradas. y raíces, las que sean. Puede ser raíz cúbica, raíz cuarta, quinta, la que sea. Esa es una función algebraica. ¿Sí está claro? Pero, por ejemplo, la función seno de X, ¿ahí qué operaciones aparecen? La función 3 a la X. La potencia. ¿Qué operaciones aparecen? En 3 a la X es la potencia. ¿O no? No. En 3 a la X, esas se llaman funciones exponenciales. Exponenciales. Ah. Pero ahí en ese tipo de funciones, donde no distingo las sumas, restas, multiplicaciones, ahí fíjate, en las funciones algebraicas, las raíces están fijas. Me aparece raíz cuadrada de algo o raíz cúbica de algo. Las raíces están fijas, son raíces enésimas fijas, o me aparece una raíz cuadrada, una raíz cúbica, son fijas, las tengo que sacar. Lo que no sucede, por ejemplo, en 2 a la X. ¿Sí? 2 a la X, piensa en 2 a la X.
piensa en 2 a la x y empieza a darle valores a la x. Por ejemplo, si x es igual a 1/2, ¿qué es esto? Es raíz cuadrada de 2. Si x es igual a 1/3, es que raíz cúbica de 3, etcétera. La raíz está cambiando. Es lo que quiero que distingas. En una función algebraica, si aparecen raíces, esas están fijas. ¿Sale? En funciones como estas, están cambiando. O por ejemplo, si x es igual a pi, pues me aparece 2 a la pi. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es 2 elevado a la pi? ¿Quién sabe qué es eso? ¿Quién sabe qué es eso? ¿Verdad? Pero a veces aparecen raíces, ¿sí? Pero están cambiando, están cambiando, están cambiando, están cambiando. Este tipo de funciones no se les llaman algebraicas, ¿sí? El ejemplo que les puse, que les dije hace rato, seno de x, ahí qué operaciones me aparecen. Les dije, repito, una función algebraica es una función en donde aparecen sumas o restas o multiplicaciones o divisiones o raíces enésimas fijas, combinaciones de estas o solo algunas de estas que acabo de mencionar. Ese tipo de funciones se llaman funciones algebraicas. Y las funciones que no son de esa forma se les llama trascendentes. Funciones trascendentes. Por ejemplo, seno de x. Por ejemplo, 2 a la x. Por ejemplo, e a la x. Ya seguramente ya conocieron e a la x. Por ejemplo, logaritmo natural de x. Todas esas funciones no me aparece en su descripción. Por ejemplo, logaritmo natural de x, ¿a poco ahí distingo una suma, una resta, una multiplicación, una división o una raíz enésima? No. Es otra la concepción del logaritmo natural. No estoy involucrando resta ni suma. Ahí en la escritura no me aparecen estas operaciones. O en seno de x. ¿Qué es el seno de x? Ahí no me aparecen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cocientes o raíces fijas. Entonces, esa otra clase de funciones se llaman funciones trascendentes. ¿Sí? Bueno, usando cálculo, les dije, quiero que me grafiquen esa función que está ahí arriba. No quiero trampa. Seguramente alguno de ustedes sabe cómo va la gráfica de esa función. ¿Sí? No quiero trampa. Quiero que me hagan el ejercicio. Deriven esa función, resuelvan la primera derivada igual a 0, resuelvan la primera derivada igual a 0 para encontrar los puntos críticos. Les adelanto, esta función no tiene puntos críticos, pero entonces puedo decidir cómo va la gráfica de la función. O sea, sí sé cómo va la gráfica, pero no tengo idea de... ¿le puedo decir algo, profe? Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? por ejemplo, en el ejercicio anterior que hizo, ¿El de la parábola? ajá, o sea, es un poco más fácil derivar y cosas así, pero ahorita en este ejercicio nos las hace ya más difícil. Es Bueno, lo que siempre le he dicho. tienes que repasar tu curso de cálculo diferencial. Mis cursos. Bueno, agárrate uno, el que más te haya gustado y repasa esas notas, o mejor, agárrate un libro de cálculo diferencial en una variable y
ponte a repasar. Por ejemplo, te puedo sugerir uno. Hay uno que se llama algo así como, el autor es el autor se llama James Stewart, o Stewart, Stewart o Stewart. Stuart, algo así, ¿no? Se llama algo así como, Es Cálculos de Trascendentes Tempranas. ese libro es muy bonito, ese ¿Cuál, señor perdón? escribe bien. Es Cálculo de Trascendentes Tempranas, de Stuart. Ese libro está bonito. Ese libro está bonito. El señor tiene buena mano para escribir. Gracias. Entonces ahí ponte a estudiar cálculo. Así tú solito agárrate el sábado, el domingo, o media hora antes de acostarte, o media hora después de levantarte, pero así disciplinadamente para que vayas aprendiendo cálculo. ¿Sale? Porque Bueno. lo que se me hace difícil es demostrar. Bueno, pues es que estamos aprendiendo, ¿sí? En Introducción al Pensamiento Matemático, ahí debiste empezar, o si no aquí en este curso. En este curso hemos hecho muchas demostraciones. No acaba uno de aprender. Uno ya viejo, me ha tocado, me han invitado como jurado de tesis doctorales y el sustentante no tiene la más mínima idea de lo que es una demostración por contradicción. Todo el tiempo está uno aprendiendo, pero eso no es para desanimarte o para animarte, o para que digas, ay, pues si aquellos no saben yo por qué, tengo disculpa. No, 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 no. Hay que empezar un día y seguirle. Todo el tiempo está uno aprendiendo, todo el tiempo. Esa es nuestra chamba como matemáticos. Todo el tiempo estamos aprendiendo, como estudiante, como investigador, como matemáticos, todo el tiempo estamos aprendiendo. Bueno, entonces, aquí en este caso, son las tales horas, ¿no? Bueno, la derivada de esta función es menos x a la menos 2, o lo que es lo mismo menos 1 entre x cuadrado. Y entonces, si quiero encontrar los puntos críticos de esta función, pues hay que resolver la primera derivada igual a 0. O sea, tengo que ver cuándo menos 1 entre x cuadrada vale 0. Pero yo recuerdo que un cociente vale 0, sí, solo si el numerador es 0, pero el numerador es 1, esto nunca es 0. Eso quiere decir que esta función no tiene puntos críticos. O sea que nunca va a tocar al eje X. No, 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 no. ¿O cómo? Los puntos críticos son puntos, fíjate, voy a pensar en... son puntos donde la derivada se hace 0, ¿no? O donde no existe. Donde la derivada no existe. No, son de dos. A ver, un punto es crítico si ahí la derivada, la primera, vale 0 o si ahí la derivada no existe. Ok. ¿Vale? Entonces, estos son puntos críticos. Estos son puntos donde la función puede tener un máximo o un mínimo. Pero también son puntos donde la derivada no existe. Eso no me importa. ¿Sí? No existe ni ya. Entonces, no tiene puntos críticos. Entonces, como no tiene puntos críticos, voy a hacer un análisis de la derivada. Yo me acuerdo, ustedes se acuerdan, que cuando la derivada es positiva, ¿qué es lo que está haciendo la gráfica? Crece. ¿Para qué quiero la ecuación? ¿Para qué quiero entender muy bien la ecuación de la recta tangente?
¿Para qué la quiero? ¿Para qué quiero entender bien la ecuación de la recta? La derivada, entre otras cosas, lo que mide son pendientes. La derivada mide pendientes de rectas tangentes a la curva. La derivada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si mi gráfica hace esto, me voy parando con rectas tangentes a la curva. Y fíjate, estas rectas tangentes que acabo de pintar, estas rectas tangentes que acabo de pintar, ¿hacia dónde están recargadas? Están recargadas hacia la derecha, están recargadas hacia allá. Eso quiere decir que las pendientes de estas rectas tangentes, si están recargadas hacia allá, quiere decir que las pendientes de esas rectas son positivas. ¿Cómo la ven? Pero ¿quién mide la pendiente de esas rectas? La derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva, así. Entonces, por ejemplo, en este caso la derivada es positiva, porque las rectas pendientes son positivas. Entonces aquí, por ejemplo, la derivada es positiva. Y fíjate, por ejemplo, aquí cómo son las rectas tangentes a la curva. ¿Hacia dónde están recargadas las rectas tangentes? Aquí ya vienen por abajo. ¿Hacia dónde están recargadas las rectas tangentes? Hacia la izquierda, ¿verdad? Eso quiere decir que las pendientes de estas rectas son negativas porque sus gráficas están recargadas hacia la izquierda, pero resulta que ahí esas pendientes las mide la derivada. Entonces, si están recargadas hacia acá, es porque la derivada es negativa en este pedazo, desde el punto crítico hasta este otro punto crítico. ¿Sí? Bueno, pues entonces voy a estudiar la derivada, ¿no? Voy a estudiar la derivada. ¿Qué es lo que tengo de esta ecuación? ¿Qué puedo deducir? Así. ¿Qué puedo deducir? ¿Que la pendiente va a ser negativa? Siempre, ¿verdad? No importa qué valor de X ponga yo aquí, siempre y cuando sea distinto de 0, esto siempre es negativo. Entonces, la gráfica es algo muy especial. La gráfica es algo muy especial. Sus rectas tangentes a la gráfica, las rectas tangentes a la gráfica siempre son negativas. Esto, la derivada es menor que 0 para toda X distinta de 0. Porque mi función no está definida en 0. ¿Sí? Por cierto, quiero aprovechar aquí para comentarles algo. Cuando ustedes escriban una función, no necesariamente en este curso, en cualquier curso, cuando ustedes escriban una función, lo primero que tienen que rescatar es el dominio. Y les voy a dar una definición de dominio para funciones numéricas, para funciones que estamos estudiando, ¿sí? El dominio de una función es el subconjunto máximo de los números reales en donde puedo evaluar a la función. Nada más. El dominio de una función de estas que estamos estudiando es el subconjunto más grande contenido en los reales en donde puedo evaluar la función. ¿Sí? Acuérdense que mis funciones tienen rectas, tienen
Tienen sumas, tienen restas, multiplicaciones, potencias. Esas siempre las puedo hacer, pero debo de ser cuidadoso cuando me aparezcan cocientes, porque en los denominadores no puedo tener cero. O debo de ser cuidadoso cuando me aparezcan raíces cuadradas, porque en las raíces cuadradas lo que está dentro de la raíz no puedo sacar raíz a cosas negativas. No nada más con las raíces cuadradas, las raíces pares, raíces cuartas, sextas, octavas. Debo de ser cuidadoso en lo que tenga ahí adentro de la raíz, no puede ser negativo, etcétera. Entonces, cada que te aparezca una función, lo que tienes que hacer es determinar su dominio. Y el dominio es el conjunto de números reales, son todos aquellos números reales en donde puedo llevar a cabo las operaciones que me describen a la función. ¿Sale? Bueno, entonces lo que tengo es que esta función, su derivada es negativa, no importa qué pongas ahí de x, ¿verdad? Esa es la derivada. Y voy a observar otra cosa. Fíjate cómo es la función. Fíjate cómo es la función. La x, aquí voy a escribir así, el dominio de mi función son todos los números reales excepto el 0. Ese es el dominio de mi función. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa si x fuera positivo? Si la x es positivo, eso quiere decir que 1 entre x es positivo. Porque el de arriba es positivo y el de abajo es positivo. O sea, quiere decir que la gráfica está arriba del eje de las x. Eso es lo que quiere decir. Con los x positivos, la gráfica está arriba del eje de las x. ¿Sí? Me voy a apurar un poquito. Por otro lado, también ustedes deben de saber que lo voy a escribir más grande. Si ustedes calculan el límite cuando x se va a infinito de mi función f de x, esto se va a ir a 0. Y también el límite cuando x se va a menos infinito de esta función, esto también es 0, ¿verdad? Eso me está diciendo lo siguiente con respecto a la gráfica. Cuando x crece bastante, la función va a ser esto. Así. Se va a ir pegando. Y del lado izquierdo también. Pero del lado izquierdo, las x son negativas, ¿verdad? Entonces también eso voy a ponerlo aquí. Si x es negativo, entonces 1 entre x, positivo entre negativo, es negativo. O sea, quiere decir que la gráfica está aquí abajo, ¿verdad? Entonces la gráfica, cuando x se va a menos infinito, va a ser esto. Así, ¿verdad? También ustedes pueden notar que el límite, cuando x se aproxima a 0 por la derecha de esta función, esto se va a infinito. Y si yo me aproximo al 0 por la izquierda de esta función, pues esto es negativo, esto se va a ir a menos infinito. De hecho, la gráfica la puedo hacer solo con límites.
Solo con límites, la puedo hacer. O sea, la gráfica va a ser esto y va a ser esto. Así. Esa es la gráfica. Esta es la gráfica de la función 1 entre x. Y tiene sentido lo que estaba diciendo. Fíjense, podemos trazar las rectas tangentes a la curva en varios puntos y van a ver qué es lo que notan. ¿Cómo son las rectas tangentes? ¿Cómo son sus pendientes? ¿Hacia dónde están inclinadas las pendientes? ¿Hacia dónde están inclinadas las pendientes? ¿Hacia dónde están inclinadas las pendientes? Díganme. ¿Hacia dónde están inclinadas las pendientes? Hacia la izquierda. Todas están inclinadas hacia la izquierda. ¿Y qué quiere decir que una recta esté inclinada hacia la izquierda? ¿Que son negativas? Tu pendiente es negativa, ¿sí? Esa información me lo dio la función. Esto que está aquí. La derivada siempre es negativa, ¿sí? Bueno, fíjense qué es lo que grafiqué. Grafiqué 1 entre x, ¿sale? Esta es la gráfica de 1 entre x. Quiero graficar ahora, por ejemplo, esta función. H de x igual a 2x más 1 entre x menos 3. Cuando yo vea una función, lo primero que tengo que determinar es su dominio, el dominio de la función. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso es un cociente. Es lo de arriba entre lo de abajo. ¿Sí? Es un cociente. Y en los cocientes tengo prohibido que el denominador sea 0. ¿Sale? Aquí voy a tener prohibido que x valga 3. Entonces, pues el dominio de esta función, simplemente voy a agarrar a los números reales y les voy a quitar los números donde tengo problemas. Nada más tengo problemas en el 3. Eso quiere decir que la función cuando x vale 3 por ahí no va a pasar, ¿verdad? No puedo evaluarla en 3, ¿verdad? Bueno, quiero que me grafiquen, se los voy a dejar de tarea. Quiero que me grafiquen esta función solo usando límites. El límite cuando x se va a infinito, el límite cuando x se va a infinito. Acá calculé el límite cuando x tiende a 0, porque es en 0 donde la función no está definida. La función no está definida. Aquí en esta, ¿qué límites tengo que calcular? Díganme. El de cuando x tiende a 3. Exactamente. Cuando x tiende a 3, tienes que ver cuando x tiende a 3 por la izquierda y tienes que ver cuando x tiende a 3 por la derecha. Se le llama límites laterales, ¿no? ¿O cómo se le llamaba Así eso? es. Sí, así es. Entonces, quiero que me grafiquen esta función solo usando límites. O sea, no quiero un recetario. Quiero que veas cómo es esta función. O sea, ahorita te voy a explicar rápido. Les voy a explicar rápido. No está definida en el 3 la función 1, 2, 3. Aquí está. Por aquí no, este es el eje X y este es el eje Y. Cuando X es 3, yo no puedo evaluar a la función.
Eso quiere decir que la gráfica no puede pasar por acá ni por acá. No puede pasar su gráfica. ¿Por qué? Porque si pasa por esta recta, quiere decir que la pude evaluar en 3. Entonces, eso no es cierto, porque ya sé que en 3 no la puedo evaluar, ¿verdad? Entonces, pues me interesa saber si yo me aproximo al 3 por la izquierda, ¿qué hace la gráfica? Si yo me aproximo al 3 por la derecha, ¿qué hace la gráfica? ¿Sale? Entonces se los dejo de tarea. 2x más 1. Quiero que me grafiquen esta función usando límites. ¿Sale? ¿Preguntas? Creo que no hay nadie, ¿verdad? No hay preguntas, profesor, gracias. ¿No hay preguntas? No, No, profe. no. Bueno, entonces la tarea fue, y no es para entregar, simplemente es para que recuerden cosas que en algún momento vieron, no sé, en la secundaria, en el bachillerato o en algún otro curso de aquí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando doy un curso de cálculo diferencial, como yo me tengo que proveer mis ejemplos de funciones, pues veo rectas, parábolas, hipérbolas y funciones trigonométricas y exponenciales. Como ya lo estudio dentro del curso, entonces ya puedo disponer de ellas. Y por esa misma razón aquí les voy a recordar un panorama de cosas que en algún lado pudieron ver. ¿Sale? Y en general, a lo que me voy a enfocar, mejor voy a estudiar estas, mira. Esto es una recta. Esto es una recta. Voy a dividir entre AB, CX más D. Esto es otra recta. Pues esto que está aquí son dos rectas. Vamos a sacar conclusiones de esta general. De esto. ¿Sí? Se pueden graficar con puros límites. Y bueno, la derivada me puede dar información sobre, me puede aterrizar, me puede decir, fíjate, hace rato en la que borré allá, lo que observé es que la derivada siempre es negativa. O sea, las rectas tangentes a la curva, todas deben de estar recargadas hacia la izquierda porque eso mide la derivada. ¿Sí? Acá, ¿qué pasará? También calculen la derivada para que me digan qué pasa con eso. ¿Qué información les da la derivada? ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. ¿No? Entonces, miren, la tarea es relativamente poca, es graficar estas 5 o 6 parábolas que les di, que eso no es complicado. Y quiero que me grafiquen esta función solo usando límites. Ya les dije por qué. ¿Por qué quiero? También me tienen que calcular el límite cuando x se va a infinito, cuando x se va a menos infinito, para ir rescatando cómo puede ser la gráfica. Y derívenla, porque la derivada les va a dar una información muy importante. Por ejemplo, aquí en mi ejemplo, la derivada siempre va a ser negativa. Esa información es importante. ¿Qué quiere decir que la derivada sea negativa? Pues que la gráfica tiene cierta forma, ¿eh? Es muy importante saber la derivada. Bueno, jóvenes, nos vemos el lunes. A lo mejor el lunes ya les enviamos su calificación. ¿No hay preguntas? No. Nos vemos. Adiós. Buen provecho. Buen fin de semana, profe. Ustedes también cuídense, por favor.